Todos los cristianos pecamos. Acordémonos que los pecados son de pensamiento, de palabras y de obras. Así que, ¿verdad? Dice en Santiago que el que no peca con su boca es varón perfecto. Tenemos también pensamientos continuamente que nos acechan y tenemos malas obras. Entonces, el cristiano que se arrepiente, dice la Biblia en 1 Juan 1, del 5 al 8, que la sangre de Cristo nos limpia de toda maldad. Entonces, si nosotros estamos continuamente recordando que todos los días necesitamos acudir a la sangre de Cristo para estarnos limpiando, y hemos sido limpiados. Esto lo dice claramente en el Evangelio de Juan, capítulo 3, el Señor Jesucristo, cuando está hablando acerca de la perdición de Judas. Dice, ya todos están limpios, pero no todos. El que está lavado, versículo 10, capítulo 13, no necesita sino lavarse los pies, pues todo está limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Aquí estaba mencionando, ¿verdad?, que Judas jamás fue salvado, nunca fue limpiado, nunca fue considerado Judas como perteneciente a Cristo. Entonces, el cristiano que se arrepiente tiene el arrepentimiento a través de la sangre de Cristo. Entonces, este es el problema, que cuando un cristiano no se arrepiente, ¿cómo trata a Dios con ese cristiano? Hebreos capítulo 12, Dios al que ama disciplina y azota al que recibe por hijo. Y también hay pecado de muerte, dice en 1 Juan 5, por el cual yo no pido que se pida. ¿Cuál es este pecado de muerte? Es el pecado cuando un cristiano no se arrepiente y Dios se lo tiene que llevar a casa antes de tiempo. Esto lo vemos en 1 Corintios 5, del muchacho que vivía en adulterio con una mujer o con su madrastra, y que Pablo les dice a los líderes de la iglesia de Corinto que esa persona debe ser entregada a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del juicio. Tenemos en Corintios 11, 31 en adelante, a los corintios que también se enfermaron y también morían muchos de ellos porque no discernían la cena del Señor. Entonces, el pecado de muerte es el pecado cuando el cristiano, solo Dios lo sabe, ha llegado a un momento donde no se va a arrepentir y Dios prefiere llevárselo a casa antes de que por su culpa el evangelio sea blasfemado. Sí, doctora. No, perdón, nada más es para ampliar un poquito este tema en el sentido de que uno escucha mucho esas consultas. O sea, ¿cómo hace el cristiano para tratar de, no sé, a veces como una lucha de conciencia, pienso yo, de que la gente quisiera a veces andar así, ¿verdad?, en la calle para no exponerse a que su salvación sea cortada, o no exponerse a pecar, o no exponerse, tal vez ya incluso de su experiencia como pastor, cómo aconsejar a la gente de que pueda vivir una vida en libertad y cómo fortalecer esta para no vivir con ese, no sé, con esa carga encima, ¿verdad? Tal vez, antes de la libertad, porque está muy buena lo que estás comentando, pero creo que creo que primero hay una pregunta por ahí, creo que tenías una... Sí, Fabricio Lainez nos resume esto, ¿verdad?, en una pregunta simple: la salvación se pierde. Bueno, vamos a contestar la primera de Roger. ¿Te parece que antes, bueno, está bien, ¿te parece la libertad primero que la salvación, o la salvación primero y entonces viene la libertad? ¿O claro, no, desde luego. Primero la salvación, y en el momento que somos salvados, vivimos bajo la ley del Espíritu de la libertad en Cristo Jesús, Romanos 8, 1 y 2. Entonces, de ahí en adelante tenemos nosotros libertad, pero no para tomarla como para usar la carne, o como un pretexto para usar la carne. Fuimos llamados a libertad, dice Gálatas 3 y Gálatas 5, pero no como lo usemos como libertad. Entonces, la libertad que tenemos es para que nosotros podamos entender que en Cristo Jesús ya no estamos condenados por lo que hagamos o por lo que no hagamos, porque en Cristo Jesús estamos completamente lavados de los pecados pasados, presentes y futuros. Y la libertad que tenemos es para hacer buenas obras, las cuales el Espíritu Santo nos energetiza, dice Efesios 2:10, fuimos creados para buenas obras, las cuales preparó Dios de antemano para que anduviéramos en ellas. Entonces, el cristiano, ¿qué es lo que tiene que vivir? Ya no tenemos que vivir con esta conciencia de culpa o de condenación continuamente, porque hemos sido hechos libres. ¿Y libres de qué? Del pecado y de la culpa del pecado. Pero ahora, por haber sido hechos salvados en Cristo, necesitamos y tenemos la responsabilidad de vivir una vida de comunión con Cristo. Porque si estamos preocupándonos de que no me voy a tatuar y no voy a poner pantalones y no voy a usar el vestido largo, ni voy a tener el pelo de esta manera, obras, y nuestra relación con Cristo la dejamos a un lado, vivimos una vida religiosa.
Entonces el cristianismo es una vida de religiosidad, de estar haciendo o dejando de hacer, sino es una vida de comunión con Jesucristo, manteniendo nuestra amistad con Cristo, nuestra unión con Cristo todos los días. Dice la Biblia que el que... Pastor Alducin, también muchas consultas que están entrando es sobre todo la gente que vive de este lado del mundo, como el pastor Joel, el pastor no, ya se llama Joel directamente desde Venezuela. Dice, soy Joel desde Venezuela, doctor Alducin, y quisiera saber si el continente americano va a desaparecer o que si en la Biblia se menciona algo acerca de este lado del mundo. Completamente. Si consideramos el cuarto sello del Apocalipsis, donde desaparece una cuarta parte de la humanidad, estamos hablando de que ahorita somos aproximadamente 8,000 millones de personas, 8,000 millones de seres humanos en el globo terráqueo. Si en el cuarto sello de Apocalipsis desaparece una cuarta parte, que todavía no ha sucedido, estamos hablando de 2,000 millones de personas. Y si encontramos en la sexta trompeta de Apocalipsis capítulo 9, que el ejército de China, que forma 200 millones de soldados, van a desaparecer una tercera parte más todavía de los habitantes de la Tierra, vamos a darnos cuenta que tiene que ser de alguna forma continentes. Y es interesante porque el otro día me puse a googlear y a investigar, por ejemplo, en América, desde Alaska hasta la Patagonia, habemos aproximadamente, todo el continente americano, desde Alaska hasta la Patagonia, habemos aproximadamente 1,000 millones de seres humanos. O sea, estamos hablando que en el cuarto sello van a desaparecer 2 continentes americanos. El continente europeo tiene 750 millones, el continente africano 1,320 millones. Estamos hablando que posiblemente desaparezca todo el continente africano y todo el continente americano. Asia tiene 4,700 millones. Podría ser también que podría ser la mitad del continente asiático que pudiera desaparecer. Y Oceanía, 43 millones nada más. Así que podemos hacer cálculos claramente. Y como América no aparece, ni Estados Unidos aparece en las profecías bíblicas antes de Cristo, solamente se menciona el Medio Oriente y Europa y algunas naciones del Oriente o de Asia en la guerra del Armagedón, Apocalipsis 16, del 12 en adelante. Así que es lo más seguro que todo el continente americano desaparezca. Gracias a Dios que nosotros ya no estamos aquí. De Costa Rica nos hacen la pregunta, Pastor Alducin, si las 2 bestias que aparecen en Daniel son las mismas que aparecen en Apocalipsis 13. También al WhatsApp mucha gente está haciendo consultas, Pastor Alducin, entonces si esas son las mismas que se hacen referencia en un libro y en otro, de las 2 bestias. Claro, pero en el libro de Daniel no aparecen 2 bestias, aparecen 4 bestias. En el capítulo 7, ¿verdad? Aparecen en primer lugar el león, el oso, el leopardo y la cuarta bestia, que es la última forma que cobrará el Imperio Romano antes de que el anticristo surja. Porque antes de que el anticristo surja, el capítulo 7 de Daniel nos habla claramente que estas 4 bestias se van a levantar y van a luchar entre ellas. Y luego en el capítulo 7, versículo 23 en adelante, Daniel 7, 23, el Espíritu Santo explica quiénes son estas bestias y claramente habla sobre la cuarta bestia, que es el Imperio Romano revivido, donde se van a juntar 10 naciones, y de esas 10 naciones que pertenecieron al antiguo Imperio Romano saldrá el cuerno pequeño, que es el anticristo. Ahora, en el libro del Apocalipsis es muy interesante porque en el capítulo 7 de Daniel, de estas 4 bestias, una es un león, que es Babilonia, y después vemos nosotros al oso, que es Persia, después el leopardo, que es Grecia, y la cuarta bestia, que no encuentra el Espíritu Santo ningún nombre para poder nombrarla, una bestia depredadora, sanguinaria, cruel, que finalmente será el imperio del anticristo.
Pero nos damos cuenta en el capítulo 13 del Apocalipsis, versículo 1 y 2, que estas bestias, las 3 bestias primeras, son exactamente las bestias que van a formar parte. Tengamos cuidado con esto que vamos a decir, pon mucha atención. Las 3 bestias del capítulo 7 del Daniel y capítulo 8 son las mismas bestias que aparecen en el capítulo 13, formando el gobierno del anticristo. Lo voy a leer rápidamente. Apocalipsis 13, 1 y 2. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Estos 10 cuernos son los 10 dedos de la visión de la estatua de Nabucodonosor en el capítulo 2 de Daniel. Y la bestia, versículo 2, que era semejante a un leopardo. Leopardo representa en Daniel Grecia. Sus pies como de oso. El oso representa a Irán en Daniel 7. Y su boca como león, que representa a Irak o a Babilonia. Entonces vemos nosotros que Irak y que Irán y Babilonia van a formar parte del gobierno del anticristo junto con Grecia. O sea, cuando el anticristo se levante y se formen las 10 naciones de su gobierno, Grecia, Irán e Irak formarán parte del gobierno del anticristo. Por eso sabemos que cuando la piedra cayó sobre los dedos de la estatua, en Daniel capítulo 2, cayó Babilonia, que era la cabeza, ¿recuerdan? Persia, que es Irán, que era los brazos y el pecho de plata, Grecia, que era el vientre y las 2 piernas de la estatua de Nabucodonosor, que representan la división del Imperio Romano, y los 10 dedos que representan la nueva fase revivida del Imperio Romano antes de que Cristo regrese. Están entrando varias preguntas, doctor Alducin. Reinaldo Becerra de Venezuela quiere saber si la iglesia, luego que nos vayamos con nuestro Señor, igualmente pasamos por este juicio. Por este juicio, pregunta Reinaldo. No, digo, si nos vamos al arrebatamiento es imposible que atravesemos la tribulación. Precisamente por eso dice la Biblia en el libro del Apocalipsis, capítulo 3, versículo 10, Apocalipsis 3:10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Aquí otra vez nos habla de un juicio que vendrá no solamente sobre Jerusalén, una tribulación que vendrá sobre el mundo entero, y le llama la hora de la prueba. Y esta palabra guardar no significa, porque hay muchos que dicen, bueno, dice este versículo que significa que nos va a guardar a través, como guardó a Noé, no lo sacó del mundo, sino que Noé se quedó en el arca y entonces cayó el diluvio, y a nosotros también vamos a pasar la tribulación, pero nos va a guardar de eso. Sin embargo, la palabra que se usa aquí es completamente diferente, porque no significa, eso significa ser sacados de. Cuando dice los guardaré de la prueba, significa la palabra en el original griego, ser sacados, no guardados durante, sino sacados fuera de la hora de la prueba que vendrá sobre el mundo entero. Entonces, esta promesa que le hace Dios a la iglesia de Filadelfia es la promesa que cubre a todos aquellos cristianos que van realmente y han creído en Él, para que tengamos esta esperanza que seremos sacados de la prueba. No vamos a atravesar esta prueba que el mundo entero va a atravesar. Así que si tú eres cristiano y tal vez mañana, pasado, en una semana viene por nosotros Jesús, no vamos a pasar los 7 años de la tribulación. Gracias a Dios. ¿Sabías que al suscribirte a nuestro canal de YouTube vas a recibir todas las prédicas más recientes y poderosas que van a bendecir tu vida? Dale clic a la opción de suscribirte y activa las notificaciones.